Médica Orizaba presenta temas de interés de la mano de médicos expertos en medicina general, odontología, medicina de urgencias, terapia intensiva. Médica Orizaba, la mejor tienda médica de México, presenta. ¿Qué tal, amigos de Médica Orizaba? En este video vamos a revisar un poco sobre monitoreo hemodinámico. La primera parte sobre cómo calcular el contenido arterial de oxígeno. El tema a revisar es el transporte de oxígeno, oxígeno disuelto, cómo se transporta por medio de la hemoglobina, curva de disociación de la hemoglobina. Como sabemos, el oxígeno es uno de los elementos más abundantes dentro del planeta Tierra. Y para este tema necesitamos revisar una ley muy importante que es la ley de Henry, para saber cómo se transporta el oxígeno disuelto en el plasma. Esta ley nos comenta que se puede transportar oxígeno disuelto en un líquido, y para ello la cantidad de oxígeno que se encuentra disuelto en el líquido va a depender de la cantidad de presión que se esté aplicando sobre este líquido. A mayor presión, mayor cantidad de oxígeno disuelto en un líquido o cualquier gas. Por ejemplo, ¿qué sucede en las bebidas gaseosas? Se encuentra cierta cantidad de dióxido de carbono disuelto en el líquido, y esta cantidad de gas disuelto va a depender de la presión que se esté aplicando sobre esta gaseosa. Cuando lo vemos, cuando destapamos la botella, el gas que se encuentra disuelto empieza a burbujear y empieza a salir porque ya no existe esta presión que ejerza presión para mantener este gas disuelto en el líquido. ¿En dónde lo podemos correlacionar? En los buzos. Los buzos, al encontrarse a cierta profundidad, lo que sucede es que el nitrógeno se encuentra mucho más presurizado dentro de ellos. Entonces, la constante de Henry va a depender de la presión parcial de oxígeno en el aire y la concentración de oxígeno en el agua. Entonces, en nuestro cuerpo, 1 milímetro de mercurio va a disolver 0.3 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. Nuestra concentración o nuestra presión alveolar de oxígeno es de cerca de 100 milímetros de mercurio, por lo cual va a transportar 0.3 mililitros por cada 100 mililitros de sangre. Sin embargo, hay que recordar que en el ejercicio el gasto cardíaco se puede elevar hasta 30 litros por minuto, y esto nos puede dar una concentración o un transporte de oxígeno de cerca de 90 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros. Sin embargo, nuestros tejidos requieren cerca de 3000 mililitros en estas condiciones para poder funcionar. Entonces es donde se hace evidente que necesitamos algo que sea mucho más eficiente para poder transportar este oxígeno. ¿Cómo lo conseguimos? Por medio de esta molécula de hemoglobina. La molécula de hemoglobina tiene la capacidad de transportar en los anillos terminales 4 moléculas de oxígeno. 1, 2, 3, 4. Y 1 gramo de hemoglobina va a poder transportar 1.34 mililitros de oxígeno. Existe esto que se llama curva de disociación de la hemoglobina, y para ello tenemos que tener presente dos efectos: el efecto Haldane y el efecto Bohr. El efecto Haldane sucede directamente en los pulmones y nos habla acerca de una desviación hacia la izquierda de la curva de la hemoglobina, que es donde mayor afinidad va a tener por el oxígeno. ¿Y dónde tiene mayor afinidad? Pues claro, en los pulmones es donde se encuentra la mayor cantidad de oxígeno para que se pueda reoxigenar ese glóbulo rojo y ceder su CO2. Mientras que en los tejidos, en unas condiciones normales, se va a dar una pérdida de afinidad de oxígeno. ¿Por qué? Porque la hemoglobina va a ceder ese oxígeno que se encuentra transportando hacia los tejidos para que los tejidos se puedan oxigenar, ¿verdad? Esta curva tiene una zona de amortiguación cercana a los 60 milímetros de mercurio, en donde, pues bueno, hay una zona de carga, de carga rápida y una zona lenta de meseta.
donde ya a partir de 60 milímetros de mercurio la captación de oxígeno va a ser mucho más lenta. ¿De qué va a depender esta afinidad o esta pérdida de afinidad? De la acidez, o sea, la cantidad de iones hidrógeno que se encuentra transportando la hemoglobina, la DPG, la temperatura y el CO2. Hay que recordar la P50. La P50 es la cantidad de presión de oxígeno necesaria para que nuestra hemoglobina se encuentre saturada al 50%. Y esta P50 corresponde a 27 milímetros de mercurio. Es muy importante que lo tengamos en cuenta porque quiere decir que solo necesitamos 27 milímetros de mercurio para que nuestra hemoglobina esté saturada al 50%. Ya más allá, poco a poco se empieza a saturar. ¿Sale? ¿Cómo calculamos la concentración de oxígeno? Para ello, ya acabamos de decir que un gramo de hemoglobina puede transportar 1.34 mililitros de oxígeno. Entonces, tenemos que saber nuestra hemoglobina del paciente y poderla multiplicar por la saturación de oxígeno. ¿Sale? Y tenemos que sumar la cantidad de oxígeno que se encuentra disuelto en la sangre, en el plasma, perdón, que quedamos que es 0.03 mililitros por cada milímetro de presión de oxígeno. Entonces, la concentración arterial, el contenido arterial de oxígeno va a ser igual a 1.34 por la hemoglobina por la saturación de oxígeno, más el oxígeno que se encuentra disuelto en el plasma, que equivale a 0.003 por la presión arterial de oxígeno. Entonces, esta fórmula es muy importante porque nos permite evaluar el sistema hematopoyético de nuestro paciente, el sistema respiratorio y cómo se está transportando el oxígeno en el plasma. ¿Por qué lo multiplicamos por la saturación de oxígeno? ¿Por qué? Porque queremos saber qué tanta capacidad de transporte o qué tanto oxígeno está transportando nuestra hemoglobina en ese momento. Como sabemos, es el principal transportador y no es lo mismo que transportemos, por ejemplo, algunas cosas en un tractocamión al 50%, vamos a tener una cierta cantidad de su capacidad, a que lo transportemos lleno al 100%. Es por eso que lo multiplicamos por la saturación arterial de oxígeno. Y entonces, ahora sí, vemos que todo esto, esta cantidad de oxígeno, es lo que va a estar transportando nuestra hemoglobina. Entre 14 a 19 se evalúa un nivel normal. Y apenas esta pequeña parte que se ve aquí en la gráfica, es lo que se va a transportar disuelto en el plasma. Entonces, si nos damos cuenta, la importancia de la hemoglobina para poder transportar este oxígeno. Y aquí, como decíamos, cómo se modifica la concentración arterial de oxígeno por cada valor de hemoglobina. Si con una hemoglobina del 10 saturada al 100%, estamos transportando cerca de 11 mililitros por cada decilitro de sangre de oxígeno. Entre más hemoglobina, obviamente nuestra capacidad de transporte va a ser mayor. Si tenemos una hemoglobina de 20, pues alcanzamos a transportar más de 20 mililitros por cada decilitro de sangre de oxígeno. ¿Y esto por qué? Porque no es lo mismo que sea un vehículo pequeño, un transporte mediano o un transporte grande lo que nos esté ayudando a llevar ese oxígeno, ¿verdad? ¿Qué factores influyen para determinar este intercambio de oxígeno? Pues bueno, va a influir la temperatura. A mayor temperatura de nuestro paciente, la pérdida de afinidad va a ser mayor. Mientras que a menor temperatura, el glóbulo rojo va a tratar de retener el mayor tiempo posible el oxígeno. ¿Sí? ¿Por qué? Al ser un paciente que está hipertérmico o un tejido hipertérmico, quiere decir que es un tejido que se encuentra mucho más demandante de oxígeno. Y en ese momento, la hemoglobina debe cederle más oxígeno. La concentración de PCO2. Entre mayor es la cantidad de CO2, más pérdida de hemoglobina, más facilidad para ceder ese oxígeno hacia los tejidos
va a tener la hemoglobina, porque es un tejido que ya consumió ese oxígeno. Y entre menor sea la concentración de CO2, como ocurre en el pulmón, va a haber menos afinidad. Y el pH también es un mecanismo importante. Entre más ácido encontremos el medio, menor afinidad va a tener la hemoglobina, o sea, va a tener la capacidad de poder ceder más oxígeno. Y entre más alcalino sea el medio, menos pérdida de afinidad. Estos son algunos de los determinantes para determinar la afinidad por oxígeno de la hemoglobina. Muy bien, por el momento es todo, amigos. Síganos. Próximamente vamos a subir más videos con más información médica de importancia.